Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. La justicia por fe. El devocional de hoy aborda uno de los temas fundamentales de la fe cristiana, la justificación por la fe. Cuando hablamos de justificación, se refiere a ser declarado justo en un tribunal, a que alguien asumió la deuda, a que alguien pagó el precio de tu transgresión y que por tanto el juez te declara libre. Una ilustración de esto es como cuando alguien comete una falta y no tiene cómo pagar y en el tribunal lo acaban de condenar y le imponen una multa muy grande y de repente se presenta un familiar, un amigo y paga todo lo que esa persona debe y el juez lo declara absuelto. Eso es lo que pasa en el tribunal de Dios por medio de la sangre de Cristo. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna y paz. Aleluya. Padre, en esta hora, Jehová, que cada uno de tus hijos, Señor, recibamos esa vida eterna, esa paz que viene de tu muerte en la cruz del Calvario. La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hermano, si tu evangelio, si tu fe está basada en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y no en tus propias obras, hay paz en tu corazón y hay paz en las personas que están a tu alrededor, porque eso produce la fe en Cristo. Él le dijo a Simón Pedro, mi paz os dejo, mi paz os doy. La lectura está en Gálatas 2. Lo extraño es que esta enseñanza de la justicia por fe, que no es por obra humana, surge de un altercado que se da en la iglesia en Gálatas, porque Pablo confronta a Pedro por una situación que se da. Y vamos a leerla, a ver si la entendemos. En Gálatas capítulo 2, verso 11 nos dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Le explico. En la iglesia de Gálatas había un problema porque llegaron unos judaizantes, es decir, unas personas que dijeron que aparte de lo que Cristo hizo en la cruz, se necesitaba también continuar observando la ley para ser salvo. Y Pablo explica que nosotros somos salvos no por las obras de la ley, sino confiando, creyendo en lo que Cristo hizo en la cruz. Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe, no por obra para que nadie se gloríe. ¿Ok? Cuando tú sabes que tu salvación se la debes a Cristo, porque hermano, ese es un gran problema. Hay personas que le dicen, ¿tú quieres aceptar a Cristo? No, yo no necesito convertirme, yo no necesito aceptar a Dios, yo nunca he robado, yo no he matado, yo no le he hecho mal a nadie. Y ahí es donde está el problema. Que mucha gente, el diablo los engaña haciéndole creer que basta con creer a Dios y que no tienen que aceptar a Cristo. Y la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Lo que Romanos 10:10 dice es que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Entonces, ¿qué le pasó a Pablo? Que cuando llegaron, Pablo usa cuando él ve lo que está pasando en Gálatas, una división, porque llegaron unos hermanos de Jerusalén, falsos hermanos, como él le llama. Cuando esa gente llegan,
siembran discordia en la iglesia de Gálatas. Y eso es muy peligroso, porque donde no hay unidad, el Espíritu Santo se va, se retrae. Y toda división debe ser expulsada, cortada inmediatamente. Entonces, ¿qué hace Pablo? Públicamente aprovecha un incidente que se dio en otra iglesia, en la iglesia de Antioquía, es decir, en Siria. Dice, en una ocasión nosotros estábamos allá y el mismo Pedro se sentaba con todos los gentiles, porque antes la ley dice, o por la ley, ellos no comían, judíos y los no judíos no comían juntos. Y entonces Pedro estaba lo más feliz comiendo con los no judíos allá en Siria, porque vieron que la gracia de Dios alcanzaba tanto al judío como al no judío. Y ellos dicen, bueno, pero es que la ley pone una separación entre cristianos y judíos. ¿Y qué hacemos ahora? Entonces, ustedes saben que Jesús le dijo a Pedro, lo que yo limpié no llames inmundo, y y lo envió a casa de Cornelio. Y dice la Biblia que cuando Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y ya Pedro había visto que el Señor no hace excepción de personas. Sin embargo, luego en Antioquía, cuando él está ahí, llegan unos falsos hermanos, él de repente empieza a comportarse como los falsos hermanos. ¿Usted me está entendiendo? Y hay que tener mucho cuidado, porque ahí Pedro estaba dando a entender que le tenía más miedo a los hombres que a Dios, que el compromiso de él era con hombres y no con Dios. Y hay que tener mucho cuidado. Y dice que hasta el propio Bernabé, que era un hombre muy íntegro, muy santo, que fue inclusive quien buscó a Pablo y lo guió en el camino. Pablo le dice, bueno, Bernabé, yo lo siento por ti, pero eso está mal. Bueno, Pedro, yo lo siento por ti, pero eso está mal. Y entonces dice Pablo, yo lo recriminé duramente. Él lo llamó a la atención duramente y le dijo, está mal lo que ustedes están haciendo. ¿Usted ve? Entonces, y él usa ese ejemplo para corregir lo mismo que se estaba dando, perdón, o se estaba por dar en Gálatas. ¿Y por qué el Espíritu Santo permite que eso esté en la palabra de Dios? Porque generalmente esos problemas deben manejarse de manera interna y generalmente debe eso manejarse con delicadeza. Pero aquí vemos cómo el Espíritu Santo permitió que esas situaciones de la iglesia sean públicamente expuestas. ¿Para qué? Para que tú y yo hoy sepamos cómo debemos conducirnos dentro de la iglesia de Cristo. ¿Ok? El verso 13 dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Oiga, no solo Pedro y Bernabé, había un grupo ahí que empezaron a conducirse diferente. El verso 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Usted entendió? Delante de todo el mundo. Le dice, Pedro, pero tú eres un gentil, tú... Antes de llegar esa gente, tú te sentabas y comías con... Oh, ¿y qué te está pasando ahora, Pedro? O sea, lo hizo pasar una vergüenza delante de todo el mundo ahí. Entonces dice él, pero ya usted sabe, no por avergonzarlo, sino para corregir el mal. Y entonces el verso 15 dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es decir, le está diciendo, recuérdate, Pedro, que tú y yo ya estamos claros en eso, que ni siquiera nosotros, por ser judíos, hemos sido salvos, fuimos salvos por la obra. Fue por lo que Cristo hizo en la cruz. Fue por la sangre de Cristo Jesús que tú y yo somos limpios. Ningún cordero, ninguna obra humana nos hace acepto delante del Dios el Padre. Nos da entrada al cielo. Porque no nos podemos medir con obra de hombre. No es por estatura humana que podemos llegar al cielo. El estándar del cielo, es Cristo. Y entonces es lo mismo que usted y yo debemos recibir en esta mañana. Nunca crea que porque usted es bueno, que porque usted no roba, porque usted no mata, o porque usted chismea menos que el hermano de al lado, usted es
más limpio que nadie. La Biblia dice en Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos tenemos que vernos cada día. Y la Biblia dice en Isaías 1 que toda nuestra justicia es como trapo de mujer menstruosa delante de Dios. Trapos de inmundicia, dice la palabra de Dios. Así son todas nuestras justicias. Cuando usted cree y yo creemos que estamos haciendo algo bien, que somos dignos de alabanza, de recibir algo, mira, la Biblia dice que nos hacemos 2 veces más hijos del infierno. Es por medio de la sangre de Cristo, cuando nos humillamos, cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios, cuando como el hijo pródigo volvemos a la casa del Padre, sin querer alegar nada, sin querer justificarnos, sencillamente diciendo, Padre, perdónanos. He pecado contra el cielo y contra ti. Entonces la gracia, el oportuno socorro nos alcanza. Entonces, dice el 17, si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos sellados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Oiga que el 18 dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Él le dice a Pablo, a Pedro y a todo el mundo, si ya Cristo ustedes lo sacó de una situación, de un pecado, de una manera de ser, y ustedes vuelven a eso, ustedes se hacen transgresores, cometen iniquidad. Eso es pecado, le está diciendo él. Y el versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Es decir, él le está diciendo, la ley lo que te enseña es que tú por la ley no puedes alcanzar salvación. La ley es como un rayo, una radiografía que te enseña los huesos, o una tomografía, te enseña el tumor. Ok, te dice no robes, no mates, ahí está. Y tú robas y matas y hablas mentira y codicia en tu corazón y tienes envidia y celo, ira, contienda, y por la ley tú sabes que todo eso está mal, ¿ok? ¿Y ahora qué tú haces con eso? La medicina se llama Cristo, ¿ok? Cristo, la palabra de Dios, la oración, buscar la sangre de Cristo. Eso es lo que salva, eso es lo que limpia, eso es lo que justifica. El Espíritu Santo de Dios obrando en tu vida. ¿Entendido? Y nosotros como cristianos tenemos que buscar eso todos los días. La palabra de Dios dice, desead como un niño recién nacido la leche espiritual. La palabra de Dios, como un niño que tiene que tomar leche, así usted tiene que desear la palabra de Dios, más que su celular. Entonces, Pablo en el 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces él dice eso, si tú lo que crees en tu propia obra, entonces ¿a qué vino Cristo? Y él dice, en cuanto a mí, no sé ustedes, y yo quiero que ustedes aprendan este versículo de memoria, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerde, la salvación, es decir, la justificación para parecernos justos delante de Dios, es por medio de la fe, es creyendo en lo que Cristo hizo por nosotros y no creyendo en lo que tú y yo somos buenos. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.